Nuevamente estamos aquí para regresar al tema de las preguntas de parte de Dios. Y en esta ocasión yo quiero leer de la palabra de Dios una pregunta retórica. Sin insultar su inteligencia, le digo, una pregunta retórica es una que no necesita respuesta. O sea, en el sentido de que es obvia la respuesta. Los papás nos decían, ¿no te dije? Y claro, lo que querían decir que hacía poquito que nos lo habían dicho, o sea, ya sabíamos. En este pasaje de la palabra de Dios vemos eso, dos preguntas de parte de Dios, pero igual la primera es retórica. ¿Por qué? Porque la una contesta a la otra, o sea, y ustedes van a entender al darle lectura. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, el verso 23, Dios nos hace esta pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Y la respuesta es, la pregunta es retórica. ¿Por qué? Porque la respuesta es no. Pero él mismo, con otra pregunta, Dios mismo a través del profeta nos la contesta. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, hablando del impío. Entonces, ojalá que Dios bendiga tu mente, tu corazón con estas preguntas, porque en un español más moderno nos lo dice así. Te leo el mismo pasaje, Ezequiel 18:23, pero ahora en un español más moderno. Recuerden que nosotros usamos el español de los años 60 en la Biblia que regularmente leemos. Por eso vosotros y esas palabras que no se usan tanto. Pero miren, un español moderno dice así. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Eso lo dice Dios. Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Entonces las preguntas de parte de Dios, nunca me voy a cansar de repetirles. Cuando Dios nos pregunta es porque Él quiere que reflexionemos. Él quiere convencernos. Él quiere que tengamos un corazón contrito, que nos dobleguemos a Él, que le confesemos. Y por supuesto, la confesión es para la salvación. La razón principal es porque Dios no necesita saber algo de ti o de mí. Dios ya lo sabe. La razón que te pregunta es porque quiere que tú estés de acuerdo o que te des cuenta. Que Él no quiere que el pecador vaya al infierno. Para nada. Hace unos días vi un rótulo, lo puse en Facebook, que decía algo así como: el infierno no está lleno de gente que Dios rechazó. El infierno está lleno de gente que rechazó a Dios. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes que Dios ya lo sabe todo. En cuanto a eso, quiero que ampliemos un poquito la pregunta que Dios nos hace. O sea, ¿quiero yo que tú te vayas al infierno?, dice Dios. No, yo quiero que tú te arrepientas. Entonces, Él ya lo sabe todo. Él no te está preguntando porque no lo sepa, ni mucho menos, pero Él ya lo sabe todo. Y esa es la ampliación que le vamos a dar. Mira, en el Salmo 94, en el verso 19, dice así la palabra de Dios. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En el verso 11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres y agrega que son vanidad. O sea, Dios conoce lo que tú y yo pensamos. A mí me hace chiste a veces que me quedo viendo a alguien en la iglesia, por decir así, y que están muy pensativos. Y de cuando en cuando me acerco y le digo, sinceramente, si puede decirme, dígame qué estaba pensando. Y algunos, como son amigos muy cercanos míos, me dicen,
Y uno pensaría, dice, no, pues viene a la iglesia, está pensando en Dios. No, están completamente en otra parte, porque eso nos pasa a todos. Pero ¿sabe una cosa? Dios conoce el pensamiento tuyo y el mío. A Dios no le escondemos nada. Y por cierto, dice Dios, agrega, son vanidad los pensamientos de los hombres. En el Salmo 56, el verso 5, dice así la palabra de Dios. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. La Biblia dice que el problema del ser humano es el pecado, y el pecado empieza en el pensamiento del hombre. Las batallas más fuertes que se luchan contra el diablo se llevan a cabo en el pensamiento del hombre. Porque de aquí salen los malos pensamientos, de aquí sale el pecado, de aquí se origina el pecado del pensamiento. Y por eso Dios nos pregunta. En el Salmo 139, el verso 2 dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios lo sabe todo, incluyendo lo que tú estás pensando ahorita. Proverbios 12:2 dice la palabra de Dios, el bueno alcanzará favor de Dios, mas él contenderá al hombre de malos pensamientos. Yo sé que ya para ahorita tú puedes estar con una conciencia hasta cargada porque estamos leyendo esto. No te desanimes. Mira, Dios nos perdona, Dios nos ayuda. Incluso yo tengo por ahí una meditación donde cómo nosotros logramos controlar nuestros pensamientos, y es de la palabra de Dios. En alguno de estos días la comparto con ustedes, pero lo que estoy diciendo es, no te sientas mal porque Dios conozca tus pensamientos, no te sientas mal porque tus pensamientos son lo que son, porque así son los de todo el ser humano. Dice Proverbios 15:26, dice Dios ahí en su palabra, abominación son al Señor los pensamientos del malo. O sea, Dios nos hace responsables por nuestros pensamientos. Proverbios 24:8, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Y en el verso 9, el pensamiento del necio es pecado. O sea, uno puede pecar hasta con el pensamiento. Lo que estamos diciendo es porque hemos venido ya, esta es la cuarta vez que tratamos las preguntas de la palabra de Dios, y casi todas las hemos tratado, más que todo las preguntas que Dios nos hace. Y las preguntas que Dios nos hace hemos dicho que son para reflexión, que son para convicción, que son para confesión, que son para salvación. O sea, hemos tratado de convencernos que lo que Dios quiere es el bien de nosotros. ¿Por qué? Porque así lo dice Él. Y el día de hoy nos dice, ¿quiero yo que tú te vayas al infierno? Y la respuesta es no. Yo lo que quiero es que te vuelvas a mí, dice Dios. Entonces, vamos a dar al Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, por supuesto, Él es Dios, siempre ha sido Dios, pero cuando vino y se encarnó a través de la Virgen María, se hizo como uno de nosotros. Pero todavía, cuando Él estaba ministrando, Él conocía los pensamientos de la gente. Y en Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sabes qué? Si yo tengo que responderle esa respuesta al Señor ahorita, yo le diría, Señor, tú sabes que nuestros pensamientos son así. Y por eso es que tú moriste en la cruz, para perdonarnos. Nosotros te necesitamos. Esa es la realidad. Y ojalá que tú también reconozcas que nuestros pensamientos son así. Y Él lo dijo en varias ocasiones. No vamos a detenernos tanto en el tema, pero muchas veces nuestro Señor Jesucristo nos dice lo mismo. ¿Por qué estás pensando así? ¿Por qué piensas así? En ocasiones yo he estado
Yo te pudiera contar muchos ejemplos, te voy a contar uno. En una ocasión, unos jovencitos vagos, creo yo que han de haber andado tomando, llegaron a casa y la puerta de la entrada estaba hacia allá, y te apunto aquí para que tú veas, estaba hacia allá, y el cuarto donde yo estaba ya acostándome estaba aquí, y tenía abierta la ventana, solamente tenía la tela de alambre para los mosquitera que le llaman. Y yo los oí que venían y venían hablando así como borrachillos, y yo dije, bueno, ¿qué querrán? Y fueron hasta la puerta y golpearon la puerta y salieron corriendo. Pero ellos nunca esperaron que yo iba a salir por la otra puerta de acá, y casi los alcanzo. O sea, les soné mis zapatos cerca. Me dio tanto coraje porque hicieron eso, que cuando regresé adentro de la casa, agarré un pedazo de madera de buen tamaño y dije, si vienen otra vez, porque ellos indiscutiblemente no se dieron cuenta que yo salí por la otra puerta de acá. Ellos solo se dieron cuenta que les anduve cerca. Pero yo estaba pensando, si vienen otra vez, y tenía el pedazo de madera así, dije, me los voy a encontrar aquí y les voy a dar. Y ya cuando yo estaba pensando así, yo recapacité y dije, ¿por qué me voy a volver desgraciado? Posiblemente hasta matando uno de estos chavalos que andan muy seguro tomando, pero posiblemente hasta drogados, haciendo travesuras. Nada, lo que yo debía hacer es llamarle a la policía o sea, tratar el asunto de otra forma, prender la luz de afuera, porque eso les hubiera desanimado a llegar. Entonces, pero lo que te digo es para que pienses como el pensamiento de uno. Claro, no me malentiendas. El hecho de que yo voy a defender mi familia, mi casa, la voy a defender. Eso no, de eso no estamos hablando. Pero en ese momento eran unos jovencitos vagos que andaban por ahí tomando, que no valía la pena darles un mal golpe. Entonces, el pensamiento mío ya iba mucho más allá de lo que debe. Y entonces nosotros seguido podemos recordar ejemplos cuando pensamos lo que no debíamos de pensar. Entonces, lo que queremos en esta ocasión es recordar simplemente que Dios nos pregunta para que empecemos a pensar diferente. Para que Él ya sabe nuestros pensamientos, y es los versículos que hemos leído. Entonces, nos vamos a detener un segundito en esta pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos hace, y ya con eso vamos a ir terminando. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor conoce lo que tú y yo pensamos. Es muy necesario que nosotros reconozcamos que a Dios no le escondemos nada. Y cuando nos haga preguntas de estas retóricas, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, cuando Él nos diga, ¿quiero yo la muerte del impío? No. Él mismo nos lo contesta en la siguiente frase. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Entonces, lo que Dios quiere es el bien para ti. El problema está que nuestros pensamientos, nuestra humanidad nos ha llevado al pecado, que nos cuesta salir de ahí. Y ojalá que en esta ocasión tú pienses un poquito y digas, si Dios conoce mis pensamientos, si Dios conoce todo lo que yo he hecho en mi vida, yo no tengo perdón. No, sí lo tienes. Dios quiere que tú vivas y vivas la vida eterna en el cielo con Él. Lo que hay que hacer es arrepentirse. Hay que volverse a Él en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, perdóname. Tú conoces hasta mis pensamientos. Y regresa el video y lee esos pasajes. Pero hay muchísimos más. Y tú te vas a dar cuenta que lo que Dios quiere es el bien tuyo y el mío. Pero Él nos quiere ayudar a reflexionar. Nos quiere ayudar a que nosotros nos convenzamos de que necesitamos el perdón de Él. Y que le confesemos. Porque Él no te va a dar la salvación si tú no se la pides. Si tú no le dices, Señor Jesucristo, yo creo que moriste en la cruz. Yo te entrego mi vida. Él no te va a dar. ¿Por qué? Porque Él no te forza.
Él nos ha dado la libertad absoluta. Entonces, ojalá que en tu mente se quede esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ¿por qué has pensado alguna vez que tú ya no tienes perdón? ¿Por qué has pensado que ya Dios no te puede sacar de donde estás? Dios quiere sacarte de ahí. Solamente quiere que te vuelvas a Él. De hecho, Él te da fe para creer. Créele. Y Dios te quiere perdonar. Dios quiere que tú vivas la vida eterna en el cielo con Él. Te invito a decirle, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego de una vez por todas. Perdóname. Y Él lo hace. Lo hizo conmigo y lo está haciendo con muchos otros que están orando en este momento. Señor, yo quiero vivir para ti. Y si tú ya le entregaste tu vida y batallas con tus pensamientos, faltos de fe o malos pensamientos o lo que sea, dile, Señor, ayúdeme. Yo necesito su ayuda, Señor, para pensar como yo debo. Y un día de estos te comparto de la palabra de Dios, por supuesto, pero hay varios pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan a mejorar nuestros pensamientos. Pero por ahora, que Dios te bendiga. La siguiente semana vamos a tener la pregunta más importante de toda la Biblia. Y te vas a sorprender que hasta los cristianos la contestan mal muchas veces. Pero hasta la siguiente semana. Que Dios te bendiga.